Hola a todos. En esta última parte de lo que es la introducción a Python, vamos a ver las estructuras de datos primitivas que trae Python, que son lista, tupla, diccionario y set o conjunto. La lista ya estuvimos viendo en el ejemplo de las funciones acá y vamos a ver con más detalle ahora mismo. En C++, la estructura de datos que teníamos era el array o vector, como le llamábamos, que tenía las siguientes características. Contenía una cierta cantidad fija de elementos de un mismo tipo. Entonces yo podía declarar, por ejemplo, este es mi vector de tres lugares o cantidad de elementos, digamos. Y podía ya declarar esto como 246, podía no declarar y asignar más tarde con un for, lo que sea. En Python, los más similares a un array de C++ es la lista o tuple. Son bastante similares entre sí también. La diferencia es que la tupla no podemos modificar sus elementos. Entonces vamos a ver cómo se declara, por ejemplo, una lista. Vamos a hacer una lista de nombres. Entonces, lista, nombres, igual. Y ponemos estos corchetes que son rectos. Así se declara. Y vamos a poner, por ejemplo, Juan, eh, Carlos y, no sé, Marcelo. Entonces, si ahora le damos print lista nombres, vamos a ver qué pasa. Imprime nuestras listas. ¿Cómo declaramos una tupla? Vamos a declarar una que sea idéntica, pero que sea de formato tupla. Entonces escribimos con paréntesis y vamos a copiar exactamente lo que está adentro. Y vamos a imprimir esto. Print tupla nombres. Vemos que al ejecutar, la diferencia entre ellos es que uno tiene corchetes y el otro tiene paréntesis. Ok, en C++ yo podía acceder a los elementos de un vector utilizando los corchetes y adentro el índice. Esto se hace de la misma forma, es lo que estuvimos haciendo también acá cuando accedíamos a los elementos del array. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, hay que recordar que esto empieza en 0, al igual que en C++. El primer elemento va a ser de índice 0, el siguiente el índice 1 y así índice 2. Entonces, si yo quiero imprimir el primer elemento de la lista de nombres, por ejemplo, puedo poner lista nombres sub 0. Esto me va a imprimir Juan. Ahora, eso, eh, el último valor va a ser la cantidad de elementos menos 1, o sea 2. Esto va a imprimir Marcelo. Lo nuevo que tiene Python con respecto a C++ en este ámbito es que este número que se encuentra acá puede ser también negativo. ¿Y qué significa que sea negativo? Significa que el intérprete le va a asignar el menos 1 al último elemento. Y así va a ir decreciendo, menos 2 y menos 3. Entonces, si yo quisiera imprimir el primer elemento utilizando índices negativos, en este caso debería ser menos 3 y esto va a imprimir Juan. Si yo pongo menos 2, va a imprimir Carlos. Y si pongo menos 1, va a imprimir Marcelo. Así entonces funcionan los índices negativos. Otra peculiaridad que tiene Python, vamos a dejar este en menos 3 para que quede más claro, es que yo puedo acceder a un rango de elementos de una estructura de datos. ¿Cómo podemos hacer eso? Ponemos el operador dos puntos y a la izquierda ponemos el primer elemento que queremos imprimir y a la derecha el elemento, el número, o sea, el índice del elemento que está a la derecha del último elemento que queremos imprimir. O sea que el número que pongamos acá sí va a incluir y el número que pongamos acá no va a incluir. Entonces, si queremos imprimir, por ejemplo, acá Juan y Carlos, vamos a poner desde el 0 hasta el 2. Y esto va a imprimir entonces Juan y Carlos. Si quisiéramos imprimir Carlos y Marcelo, entonces 1 y 3. Bien, si yo quisiera asignar, por ejemplo, si yo quiero cambiar este Carlos, quiero cambiar por otro valor. Entonces voy a decir lista nombres sub 1, que es el que corresponde a la posición de Carlos,
igual a Marcos. Esto va, ahora vamos a imprimir nuevamente, no vamos a olvidarnos de eso. Lista nombres. Y esto debería imprimir entonces Juan, Marcos y Marcelo. Esto se puede hacer, se puede combinar con esta noción de los rangos. Y vamos a ver cómo. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar ahora eh, estos dos? En vez de que diga Juan y Carlos, quiero poner, no sé, Marcos y Claudio. Entonces vamos a obtener lista nombres sub desde el 0 hasta el segundo, o sea, hasta el de índice 1. Entonces ponemos ese mismo índice pero más 1. Y le asignamos otra lista. Entonces ponemos ahí Marcos y Claudio, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros imprimamos nuevamente nuestra lista que se llama lista nombres? Ya vemos que el primero pasa a ser Marcos, el segundo pasa a ser Claudio. Esto pudo haber sido cualquier otro nombre también, aparte de Marcos, no sé, Ana. Entonces, vemos que vamos a ejecutar nuevamente esto y ahora sí. Reemplazó Juan por Ana y reemplazó Marcos por Claudio. Bien, eh, todas estas formas de acceder a los elementos se puede aplicar también para tupla. O sea, yo puedo agarrar y reemplazar acá tupla, tupla, tupla. Lo único que no vamos a poder hacer es esta asignación, nos va a dar error. Y, o sea, todas las veces que hagamos asignaciones nos va a dar error. Vamos a ver eso en otra celda, una celda nueva. Pero en vez de lista vamos a ir escribiendo tupla. Entonces, una vez que reemplazamos todo, vamos a ver que acá luego ya vamos a encontrar un error. Primero imprimió correctamente eh, el primer elemento, o sea, el último elemento sería el tercero, que es el que está acá. Accedimos correctamente con el índice negativo, accedimos correctamente con el rango. Y una vez que quisimos hacer, acá, una vez que quisimos hacer esta asignación, ya nos dio error. ¿Por qué? Porque tupla no soporta asignamiento de elementos. Entonces, si yo quito esto de acá con un comentario y sigo nomás poniendo ahí tupla, nombres, va a imprimir hasta acá, pero esto vamos a cambiar por tupla y acá vamos a imprimir tupla también. Ahí. Esto tiene que dar error. ¿Por qué? Porque tupla no soporta asignamiento de ítems. Entonces esto al comentar se ya va a funcionar. Ok. Una característica que tienen las tuplas y las listas es que soportan tener elementos duplicados. Y eso es algo importante, que es la diferencia de la estructura set que vamos a ver más adelante. Entonces yo puedo declarar, por ejemplo, una lista de números que tenga, por ejemplo, los elementos 1, 5, 0, 9, 0, 2, 1. Vemos que el 0 está repetido, también está repetido el 1. Podemos poner uno más que sea el 5, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si yo imprimo esta lista de números? Funciona perfectamente. Puedo declarar también una tupla, así mismo, pero vamos a ponerle paréntesis y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces acá cambiamos por t. Ok, hasta ahí declaramos una lista y una tupla. O sea, lo que vemos es que la lista y las tuplas soportan elementos duplicados y el imprimir va a funcionar. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que las listas eh, soportan varios tipos de datos a la vez. Yo puedo crear, por ejemplo, una lista mixta, digamos, que tiene como elementos Juan, no sé, -3. También puedo tener un booleano y un número complejo. Y si yo le doy imprimir a esto, sin problemas, esto va a funcionar. Y lo mismo para una tupla. Yo puedo hacer lo mismo exactamente. Con una tupla, le cambio los corchetes por paréntesis. Y vemos que eso va a funcionar de la misma forma.
no va a tener ningún problema. Ahora yo puedo acceder también a un rango de elementos, pero utilizando los índices negativos. ¿Qué va a pasar si yo quiero acceder, por ejemplo, a esto? 0, 2, 1, 5. ¿Qué índice negativo le corresponde al 0? Esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3 y menos 4. Entonces, print L números entre menos 4 y el último que queremos poner va a ser menos... No, si queremos poner hasta el final, simplemente dejamos en blanco. Entonces ahí imprimió. ¿Qué va a pasar si ponemos acá menos 1? Va a imprimir solamente hasta el 1 que está acá y no va a tomar en cuenta este. Recuerden que a este le incluye, a este no le incluye. ¿Y por qué no ponemos 0? ¿Qué va a pasar si ponemos 0? Él intentó, o sea, al intérprete de ahí es como que no hay ninguno entre menos 4 y 0. Entonces, si queremos llegar hasta el final, simplemente no ponemos nada. Bien, si yo quiero saber si un cierto elemento está o no, eh, algo que me estoy olvidando es la longitud. Vamos a poner una nueva celda acá abajo. ¿Qué pasa si quiero saber cuántos elementos tiene una lista o una tupla? Entonces utilizo la función len, len. Entonces pongo print len de lista números, l números nomás era, y esto da 8. Tenemos 8 elementos ahí. Lo mismo va a pasar si hacemos para tupla números. Entonces t números y 8. Si hacemos lo mismo para la lista mixta, por ejemplo, podemos poner L mixta y vamos a ver que tiene 4 elementos, lo cual es cierto. Y va a suceder lo mismo para la tupla mixta. Ahora sí, si yo quiero saber si un elemento está presente o no en una lista o en una tupla, yo tengo que utilizar la palabra clave in. Entonces vamos a poner, por ejemplo, print. Sabemos ya nosotros que Juan está presente en la lista que se llama L mixta. Entonces, print Juan in L mixta. Esto debería imprimir true. Ok, ¿qué pasa si yo cambio esto a Juana? No es cierto. Entonces, este operador in, donde recibe un elemento y un elemento iterable, nos dice si esto está contenido acá. Bien, esto también sirve para tuplas. O sea, yo puedo aplicar esto mismo, poner Juan y poner acá t mixta y esto va a dar true. Ahora, hasta ahora vimos que las listas y las tuplas son bastante parecidas. Lo único que no pudimos hacer igual es esta asignación. Y eso justamente es lo que va a cambiar acá. Primero porque yo a las listas le puedo agregar un elemento en una posición que yo quiero. Por ejemplo, vamos a ver a nuestra lista mixta. Lista mixta, vamos a utilizar el método insert. ¿Cómo es nuestra lista mixta ahora mismo? Es así. Yo quiero agregar, por ejemplo, acá, en la posición 1, quiero agregar algún string que diga cualquier cosa. Entonces vamos a poner insert en la posición 1, otro string. Y vamos a imprimir entonces ahora qué es lo que hay en L mixta. Justamente nos añadió en esa posición. Para las tuplas no se va a poder hacer eso porque ni siquiera tiene definida este método. Ahora, si yo quisiera agregar, por ejemplo, al final, y yo no quiero estar calculando cuántos elementos tiene una determinada lista, simplemente puedo usar entonces el método append. Y le pongo ya el valor. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, no sé, 56. Y vamos a imprimir ahora esta lista y vamos a ver qué sale de esto. Vemos que justamente tiene un 56 ahí al final. Ahora, si yo quiero eliminar un valor, o sea, yo quiero eliminar, por ejemplo, este menos 3 acá de esta lista. Entonces, yo uso el método remove, lmixta.remove menos 3. Entonces vamos a imprimir ahora que tiene nuestra lista lmixta. Vemos que efectivamente se eliminó el menos 3. Ahora, ¿qué hubiera pasado si había más de un menos 3?
Vamos a insertar entonces primero. Con este método vamos a insertar -3 en alguna posición. En 1 está bien. Y vamos a insertar también en, no sé, en 7. Entonces vamos a ver cómo está ahora mismo nuestra lista. Ok, nos da error. ¿Por qué? Porque el -3 ya no está en lista. Ya no está en nuestra lista. Así que vamos a volver a declarar acá. Esto vamos a correr y ahora sí vamos a volver a ejecutar. Ok, ahora mismo nuestra lista tiene esta forma. Si yo le doy remove y el valor -3, él lo que va a hacer es eliminar la primera ocurrencia de este valor. Y esto va a dejar. Entonces al imprimir esto, él eliminó este, pero dejó estos dos. Apareció dos veces porque acá añadí dos veces más el que ya estaba añadido en la declaración. Por eso es que aparece más de una vez este -3. Y yo puedo dejar vacía una lista utilizando el método clear. Entonces lmixta.clear. Y ahora si hacemos print lmixta, vamos a ver qué pasa. Es una lista vacía. Muy bien. Para un diccionario es algo que no existe, creo, en C++. Así que vamos a ver qué es. Es una estructura de datos que se utiliza para almacenar valores en pares, o sea, clave, valor. Vamos a suponer que yo quiero... em, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con los datos de una persona. Entonces vamos a llamarle datos persona. Igual, se utiliza estas llaves curvas y siempre se pone como clave o como key una string que indica qué es lo que estamos almacenando ahí. Dos puntos y el valor. Entonces puede ser Juan. Después queremos almacenar también su apellido y vamos a decir que tenga el valor Pérez. Y algo que hay que tener en cuenta también es que estos de la izquierda, o los keys, siempre van a ser strings, y lo que hay de la derecha puede ser cualquier valor. Por ejemplo, en este caso, un entero. Entonces, si yo ahora imprimo datos persona, ¿qué va a pasar? Imprimo un diccionario, así mismo. ¿Cómo yo accedo al valor Juan, por ejemplo, de este datos persona? Se hace escribiendo el nombre del diccionario y como con el mismo operador que utilizábamos para las tuplas y las listas, y ponemos entre comillas nombre o el key que queramos. Entonces con esto podemos hacer, por ejemplo, print y vamos a ver qué sale. Juan, exactamente. Otra forma similar es con el método get. Entonces, en vez de poner esto, ponemos .get nombre y ya está. Va a salir exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en esta declaración yo hubiera puesto algunos algunos keys que sean iguales? Vamos a poner persona 2 y vamos a cambiar. Vamos a poner Lionel y vamos a poner acá Messi, ya que salió campeón de la Copa América. Como edad vamos a poner 31 y vamos a volver a poner el key edad. Y vamos a poner 33. ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a salir error? No, no salió error. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a imprimir este datos persona 2 y vamos a ver qué pasó. Aparentemente vemos que edad vale 33, efectivamente. ¿Qué pasó entonces con este 31? En algún momento de esta asignación, edad valió 31, pero con esta nueva declaración, edad pasó a valer 33. O sea que esto fue sobrescrito. Entonces, un diccionario no soporta valores duplicados y si recibe valores duplicados de keys, lo que hace es sobreescribir lo que hay acá. Esto incluso puede cambiar de tipo, o sea, podemos haber escrito 33 con letras, o sea, esto es un string y no vea ningún error, puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces dejamos esto en numeritos. Bien, si yo quiero saber cuántos de estos keys, o sea, de cuántos pares key valor hay en un diccionario, entonces puedo utilizar también la función len que habíamos utilizado con las listas y las tuplas. Entonces acá ponemos datos, persona 2, y esto debería salir 3.
Exactamente. Bien, les había dicho que estos keys necesariamente son strings, pero estos de la derecha pueden ser literalmente cualquier cosa. Y con literalmente digo literalmente. Vamos a hacer otro diccionario. Vamos a poner datos auto, por ejemplo. Y vamos a hacer que sea un diccionario y vamos a poner marca y vamos a llamarle Nissan. Esto es un string y no se usa, es igual, sino que se usa dos puntos. Vamos a decir que este Nissan tiene varios colores, pero ¿qué parte tiene cada color? Entonces vamos a hacer otro diccionario donde tenemos detallado eso. Por ejemplo, que el chasis o no sé, la carrocería sea de color blanco y que tiene detalles en color rojo, digamos. Entonces, ¿qué tipo de dato está almacenado en este par que tiene de key color? Está almacenado un diccionario. Entonces, es un diccionario dentro de un diccionario. Se conoce como diccionarios anidados. Vamos a agregar otro. Por ejemplo, tiene accesorios que podemos poner una lista. Puede ser, por ejemplo, un spoiler o el alerón, como se le llama. No sé, tiene turbo, tiene contador de RPM, qué sé yo, lo que haya, lo que sea. Podemos poner también su año de fabricación, que va a ser un entero. Puede ser, por ejemplo, 2004. Y vamos a poner uno más, que va a ser tipo de caja. Y podemos decir que es caja automática. Ok, entonces vamos a imprimir esto. Print datos auto. Vemos que tranquilamente, sin ningún problema, esto puede valer cualquier, o sea, puede ser cualquier tipo de dato. Muy bien, ¿cómo yo actualizo? Si yo quiero cambiar esta marca, por ejemplo, de Nissan a otra marca, ¿cómo yo hago eso? Entonces escribo el nombre del diccionario, accedo de la misma forma que tenía para obtener esos valores, pongo marca y le pongo igual a, no sé, Toyota. Entonces vamos a imprimir ahora mismo eh, datos auto y vamos a ver cómo quedó. Vemos que este Nissan pasó a ser Toyota ahora. La otra forma de hacer es usando el método update. Entonces, update y adentro le pasamos un nuevo diccionario que tiene marca y el valor Toyota. Podemos cambiar esto para que se note la diferencia. Entonces, copiamos, cortamos esto de acá y vamos a poner esto en otra marca, no sé, Mercedes, Benz. Ahí, entonces vemos que esto también sirve para cambiar o modificar los valores de un diccionario. Muy bien, si yo quiero agregar elementos nuevos, por ejemplo, acá no tengo el modelo, por ejemplo. Si yo quisiera agregar un nuevo key, entonces hago de la misma forma que para modificar, pero entre los corchetes le pongo el nuevo key que quiero, entonces puede ser modelo. Eh, la última marca era Mercedes, así que vamos a poner, no sé, SL320 y vamos a ver cómo queda ahora mismo entonces nuestro diccionario que se llama Datos Auto. Vemos entonces que apareció un nuevo key que es modelo SL320. Ok, esto también se podría hacer con el método update. Vamos a ejecutar esto y esto. Entonces, en vez de ejecutar esto, vamos a ejecutar datos auto.update y le pasamos un diccionario que contenga modelo y el valor SL320. También funciona, se puede hacer de ambas formas. Muy bien. Si yo quiero eliminar un par, entonces utilizo el método pop. Vamos a eliminar, por ejemplo, de todo esto vamos a eliminar este que dice tipo caja. Entonces, datos auto, punto tipo caja, no, punto pop y entre paréntesis le decimos tipo caja. Y vamos a imprimir entonces ahora el dato
auto y vemos que este, este par de clave valor se eliminó. Bueno, otra cosa interesante a saber de los diccionarios es que podemos obtener una lista con todos los keys que hay. Vamos a poner entonces claves igual a datosauto.keys. Si ahora hacemos print de claves, vamos a ver que nos devolvió una lista. Lo interesante es que esta lista es una vista en tiempo real, es una referencia. Si yo modifico mi datos auto, la clave va a modificarse automáticamente. Vamos a probar eso. Vamos a volver a añadir entonces este tipo de caja. Vemos que ahora mismo tipo de caja no está presente en esta lista. Entonces vamos a decir datos auto sub, o sea, accediendo a tipo caja y vamos a ponerle automático. Y vamos a imprimir entonces ahora mismo datos auto y vamos a imprimir también claves. Vamos a ver que nosotros no modificamos claves, pero que aparece también en claves, aparece tipo de caja. Entonces es importante notar que esto es una referencia, es una vista en tiempo real. Así llegamos entonces a la última estructura de datos, que es el conjunto o set, como se le llama en Python, que es parecido a la tupla y a la lista, pero con la diferencia que no se pueden modificar sus elementos y no se puede tener elementos duplicados. Se declara utilizando estas llaves eh, curvas. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, un conjunto, vamos a llamarle con, igual a, no sé, 1, 5, 3. Ejecutamos. Y vamos a imprimir esto. Ok, otra cosa a notar es que siempre que nosotros declarábamos las listas y los diccionarios y las tuplas, siempre esto imprimía en el mismo orden en el que se fue añadiendo. Para los diccionarios, esto es a partir de la versión 3.7 de Python. Y para las listas y las tuplas, creo que siempre fue ordenado. Ahora, el set no es ordenado. Nosotros no podemos acceder a los valores con un índice y no podemos predecir el orden en el que se va a imprimir tampoco. Eso es importante notar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo acá le agregaba un elemento duplicado? Simplemente va a ignorar. No va a tener en cuenta el elemento duplicado. Ok, a un set que ya está declarado yo no puedo modificarle sus elementos, pero sí puedo agregar elementos nuevos. ¿Cómo? Em, Utilizando un método que se llama add, de agregar. Y acá podemos poner 8. Entonces vamos a imprimir este y vemos que apareció el 8 también en el conjunto. ¿Qué pasa si yo repito esto? No va a agregar porque 8 ya está presente en la lista. Así como las tuplas y la lista, esto puede soportar cualquier tipo de datos. Yo puedo poner acá un string que diga, no sé, hola mundo, y esto va a funcionar sin ningún problema. Si yo quiero ahora de esto eliminar algún elemento, tengo dos posibilidades, el método remove y el método discard. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a hacer, por ejemplo, conj.remove y vamos a utilizar para 8 y vamos a imprimir ahora eh, ahí. Vemos que desapareció el 8. ¿Qué pasa si volvemos a correr esto? Vamos a ver que nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento 8 en conj. Sin embargo, si yo usara discard, esto no va a dar error. 8 ya no está presente en la lista, en el conjunto, pero no da error. Entonces, eso es interesante notar. Podemos poner, por ejemplo, entonces, para demostrar conj.remove, o sea, para que se quede guardado, o no sé, hola mundo, que elimine ese, que sí se puede, ahí, ok. Y podemos vaciar un conjunto con el método clear. Entonces, si ahora hacemos print de conj, se queda un set vacío. Lo último que nos falta para ver es el bucle for, que no puse
en el mismo lugar que el bucle while porque tiene una diferencia en el funcionamiento. No es igual a, a cómo funcionaba en C++, que era de la siguiente manera. Teníamos tres conjuntos de sentencias o de código que escribíamos, de las cuales la primera era un conjunto de sentencias que se ejecutaba de la sentencia, antes de empezar todo. El segundo que era la condición para seguir. Y al final de cada iteración se ejecutaba lo que estaba a la derecha. Nosotros podíamos obtener con un bucle for y un bucle while dos sentencias, o sea, dos funcionamientos totalmente iguales. Eran totalmente análogos. Si esto escribimos acá arriba y esto escribimos justo antes de cerrar este bloque y esto ponemos como condición del while, ya se convierte el uno en el otro. Para Python no es así. ¿Por qué? Si yo escribo for variable, y pueden ser varias variables, eso podemos ver también en el desarrollo del curso, yo utilizo esta palabra clave que ya vimos que cómo funcionaba, pero acá funciona un poco distinto. Acá lo que hace es variable, toma cada valor que hay en el elemento iterable. Entonces, vamos a declarar, por ejemplo, una lista de frutas. Y vamos a decir que esto es manzana, banana y pera. Y vamos a decir ahora entonces print, no, for, vamos a llamarle a una variable cualquiera de iteración, in lfrutas, print i. Y vamos a ver qué sucede con esto. No le puse paréntesis, pero se me salió error. Ahí. ¿Qué está pasando? Y está tomando en la primera iteración el valor manzana. No está tomando el índice 0, como era en C++, sino que está tomando literalmente el valor manzana. Después está tomando el valor banana y después está tomando el valor pera. Lo mismo pasaría si esto fuera una tupla. Si esto pongo t y le cambio los paréntesis, las corchetes por paréntesis, y vamos a copiar esto abajo y vamos a poner acá t. Vemos que exactamente acá vamos a poner una separación. Ahí. Vemos que para la tupla también imprimió manzana, banana y pera. Y tomó cada valor de lo que había acá. Ahora, ¿cómo va a ser para un diccionario? Vamos a diccionar un diccionario de una fruta y vamos a decir que su nombre es manzana y vamos a poner otro par que es color y va a ser de valor rojo. Ok, ¿qué va a pasar si yo hago eso mismo, pero para el diccionario? Vamos a cambiar esto por D y vamos ahí. Vemos que él toma cada uno de los valores, o sea, cada una de las claves. Entonces, ¿cómo yo accedo a los valores? Puedo poner ahí, coma, y puedo poner entonces i, no, de fruta, sub i. Entonces, esto va a imprimir nombre, manzana, color rojo. Porque esta era la forma de acceder a un elemento de un diccionario. Y si yo declaro un set, por ejemplo, set de frutas igual a manzana, banana y pera, y yo itero sobre ese set con un bucle for, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a poner acá S frutas y vamos a eliminar esto. Va a pasar lo mismo, que va a tomar los valores que hay, pero vemos que también varía el orden. Es impredecible. Ok, si queremos hacer lo mismo que hacíamos en C++, el clásico for int i igual a 0 y menor que un cierto número y más, para utilizar los índices, entonces nos conviene utilizar la función range. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Vamos a declarar un... O sea, vamos a hacer for i
in range de 5, por ejemplo. Print i. Sabemos que esto funciona asignándole a i cada valor del elemento iterable que hay acá. Entonces range lo que hace es forma un elemento iterable que tiene los valores 0, 1, 2, 3 y 4. No le incluye al que está ahí. Entonces esto va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera, por ejemplo, empezar en otro número que no sea 0, entonces tengo que ponerle como primer parámetro, por ejemplo, entre 3 y 5. Vamos a imprimir acá un separador. Acá hay una comilla de más, ahí está. Vemos que imprimió 3 y 4. Y si yo quisiera ir saltando, por ejemplo, entre 1 y 10, pero de a 2, entonces lo que quedaría es ahí poner desde 1 hasta 10 y de a 2. Entonces ahí imprime 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué hubiera pasado si yo quería imprimir hasta 11? Yo tendría que poner un número más, hasta 12. Así. Con eso entonces terminamos lo que es nuestra introducción a Python. Espero que les haya quedado claro. Y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar en el foro. Recuerden que en internet hay muchos materiales. Si quieren tener más ejemplos de esto, por ejemplo, está W3 Schools. Pueden poner así en Google y poner Python. Y van a ver que va a aparecer esto. Entonces acá pueden ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con Python. Acá hay librerías algunas específicas. Hay cosas de Machine Learning, de bases de datos. Todo, todo, todo. Otro recurso interesante es, por ejemplo, esto que puedo dejar como descripción. Son los, las funciones primitivas de Python que va mostrando cómo funciona, les va mostrando ejemplos, les va mostrando sus diferentes variaciones dependiendo de cómo estemos usando y así. Hay un montón y se aprende muchísimo leyendo esto. También siempre estaba presente la documentación de Python, que si buscan así, pueden ir buscando. Acá tiene luego un tutorial que pueden ir siguiendo. Si mal no recuerdo, esto podemos poner en español y pueden ir aprendiendo de todo esto. Así que espero que puedan practicar. Esta materia consiste en mucha práctica. Les dejé una tarea que es formativa, no vale puntos todavía, para que puedan hacer. Son un montón de ejercicios, básicamente como en compu, pero... disculpen. Es interesante que vayan haciéndolo en Python para ir acostumbrándose a escribir. Em, Son ejercicios un poco simples. Este, por ejemplo, es un poco más complicado, está interesante este problema. Y les sugiero hacer de dos formas. Uno es totalmente manual y con el módulo DateTime. Eso probablemente van a tener que googlear, van a tener que buscar cómo hacer. Les recomiendo buscar por su cuenta. Probablemente demos en alguna parte del curso, pero busquen, intenten aprender. Porque así es como en el futuro, o si les interesa trabajar con esto profesionalmente, van a tener que ir aprendiendo las cosas por su cuenta, leyendo la documentación y todo eso. Entonces acá tienen una serie de 7 ejercicios. No vale puntos, pero tienen que, o sea, les recomiendo hacer para ir practicando. Así que hasta ahí llegamos.